vamos entonces a continuar con el programa que teníamos por parte del Eterno, que hemos recién estrenado. De hecho fue el miércoles pasado que dimos la introducción a esta nueva serie que vamos a estar viendo cada miércoles, que se llama Revelando las Escrituras. Por lo tanto, hoy vamos a ver el segundo tema, que es quizás un tema introductorio, o como una extensión de la introducción que vimos la semana pasada, solo que tiene una flecha específica que tiene que ver con la perspectiva hebrea. Obviamente es la actitud, es la postura correcta de poder apreciar las escrituras y de allí, con esa plataforma correcta, poder tener las garantías, si se quiere, de nuestro Padre, de poder apartar un poco todas esas cosas que a través del tiempo, de culturas, de costumbres, etcétera, con o sin intención, el hombre de generación en generación ha pues tergiversado lo que es la verdad genuina del Padre. Por ello consideramos importantes una revisión de lo que es la perspectiva correcta, que es la perspectiva hebrea, para poder revisar todas las escrituras. De hecho, vamos a estar viendo algunas cosas reiterando algunas cosas que ya vimos, que nunca está de más refrescar, y otras que son nuevas, que son que no la habíamos estudiado y que ahora en este tiempo vamos a profundizarlas un poquito más. ¿Por qué una perspectiva? ¿Y qué es una perspectiva en modo práctico, digamos? Supónganse usted, y esto es un ejemplo muy práctico que podemos ver. Suponga usted que tenemos un elemento acá que vamos a llamar verdad. Ese elemento es sujeto de varias observaciones o percepciones desde diferentes ángulos. Es decir, cada una de estas posturas, que pueden ser, por ejemplo, estas 4, pueden ser más o menos, dependiendo de ello, va a tener una conceptualización o un punto de vista de esta verdad. Con lo que estamos diciendo que la verdad es única, pero la apreciación, la percepción, los puntos de vista son muchos y que pudieran ser diferentes uno del otro en cuanto al entorno, a la influencia que cada elemento de esto pudiera percibir. De ahí entonces se puede interpretar cada quien esa verdad. Si yo llamo al elemento 3 y me dice, descríbeme esa verdad, y me dice tal cosa. Y llamo al elemento 4 y me escribe esta verdad y me dice tal cosa. Por lo tanto, cada quien, de acuerdo al entorno, al conocimiento previo que tiene, una serie de elementos que vamos a ver, va a tener un criterio de esta verdad que es una sola. Ahora, pudiéramos preguntarnos a este nivel quién tiene la razón. Esa verdad es vista de diferentes modos, y pongo el ejemplo porque lo vemos en la naturaleza. Por ejemplo, cuando usted está en un sitio y ve a lo lejos una cordillera o un cerro, ¿de qué color lo ve usted? Se ve como azulito, ¿verdad? A lo lejos, esa cordillera, ese cerro, que se ve bastante retirado, se ve azul. Ahora, así se ve, pero ese cerro es de color azul, ¿verdad que no lo es? Cuando si tiene mucha vegetación, es verde en su color natural, o marrón, etcétera, si no tiene árboles, sino es pura tierra. Pero jamás es azul. ¿Qué es lo que sucede? Que usted tiene un punto de vista, tiene una percepción, tiene una opinión, y dice, aquel cerro que está allá es azul. Pero en verdad, en honor a la verdad, ese cerro no es azul. Usted y yo lo ve azul porque hay una serie de elementos que pudieran tener para mí esa percepción. Y usted está consciente que no es azul. Le pongo otro ejemplo, que es un poquito más más llevado al arte de pintar. Y quizás ustedes no se familiarizan con ello, pero aquellos que tenemos alguna condición de la pintura
y más que todo el paisajista, cuando uno va a los cursos esto le dicen, mira, tienes que tener presente que para poder plasmar ahí un paisaje, hay un color que es el color real y hay otro que es el color que te da el tono. Y cuando yo veía eso, pero ¿cómo es eso? Una cosa es azul y es azul aquí, no. Porque resulta que de acuerdo a la luz como le da, a la proyección del sol, etcétera, etcétera, la atmósfera como está, ese color que en verdad puede ser un amarillo estridente, en una noche o en una mañana nublada puede tener otro color. Y si le da la sombra de un árbol a través de ese color es diferente. Y el pintor en este caso tiene que interpretar y no colocar el color real, ese que está allí, sino el color que proyecta bajo la sombra, bajo la atmósfera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos hablando de las escrituras, eso sucede de la misma manera. Solo que hay que descubrir esta verdad, porque nos vamos a guiar simplemente por lo genuino, no por las interpretaciones que alguien con alguna condición va a tener. En este caso, si estamos hablando de una verdad bíblica, solamente hay una perspectiva que es la correcta para poder develar la verdad que está colocada acá, que es una sola. Esa perspectiva que es la correcta dentro de varias es la perspectiva hebrea. No hay otra. Ahora, nosotros podemos hacernos muchas preguntas y todos, ajá, ¿y por qué la hebrea? Precisamente porque tiene que ver con el autor o con el creador, con el pensamiento de quien creó esa verdad. Yo le voy a poner otro ejemplo. A ver, ¿es un 9 o un 6? Depende de cómo lo vea. Los dos tienen razón. ¿Se fijan? Ahora, lo voy a poner un poquito más difícil. ¿Son 4 o son 3? Bueno, ese conflicto que de manera gráfica se ve, mostramos con estos ejemplos que estamos viendo, el primero que di en la pizarra y estos otros dos, suceden con las escrituras. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Y el hermano decía, y daba dos respuestas que son lógicas y que en un marco, digamos, natural, son correctas las respuestas. Él decía, depende. Ahora, aquí y en los dos ejemplos hay dos personajes y hay dos opiniones diferentes. Ahora, ¿quién tiene la razón? La razón la tiene quien diseñó o quien creó esa figura. Porque cuando la creó, cuando la diseñó, cuando la concibió, la creó, la concibió con un propósito en su mente, que por condiciones varias, estas personas tienen una percepción que pareciera dibujar y pareciera tener una determinación y con ello una decisión es otra cosa. Entonces, entre esos dos, esa respuesta de que quién tiene la razón depende de quién va a depender de la persona que creó esa figura. En qué concepto la creó y para qué la creó y con qué propósito la creó. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la perspectiva correcta al estudiar las escrituras, que es la perspectiva hebrea? Nosotros estamos luchando entre 1 y 2 y estamos poniendo de lado a quien creó las escrituras. Así de sencillo. Y eso ha creado, es una cosa tan normal y tan fácil de entender, pero ha creado desde generación, históricamente, a través del desarrollo humano, un tremendo rollo teológico que nos ha llevado a esta condición de tanta diversidad, tantas posturas, tantos puntos de vista de buscar a Dios, que realmente ha enmarañado todas las cosas. A eso sumándole las distancias que tenemos del desarrollo escritural cuando se concibieron, a las culturas diferentes, a la geografía, a la cultura, todo esto, y todos esos elementos, y con el condimento del ser humano, con o sin intención, dependiendo de la época, porque podemos también ver personajes, pues, históricamente, aportan, y entonces tenemos percepciones diferentes de las escrituras. Por lo tanto, a estas alturas, a nosotros nos llega simplemente una transformación de la transformación de la transformación de la idea original del Eterno. Y con ello, entonces, tomamos decisiones y tenemos una percepción del Creador. Y hacemos doctrina, hacemos religiones y todo esto. Entonces, el trabajo es arduo. De dejar de luchar, tú tienes la razón, yo tengo, no son 4, son 3, son 4, son 6, son 9, son 6, son 9, no. No, ¿quién creó esto? Vamos a la fuente original.
Y allí entonces vamos a descubrir qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos percibiendo. Y no solamente conformarnos a esto es eso, sino cuál va a ser mi actitud, y eso va a ser otra cosa, cuál va a ser mi actitud cuando yo descubra esa verdad. Y lo vamos a ver en varios niveles muy básicos. Eso es lo que tenemos que hacer, y a la hora de iniciar toda esta serie que el Baruch Hashem, que el Señor nos ha colocado felizmente, esperando que se sumen más hermanos a esta jornada porque va a ser bien interesante. Esa es la postura correcta para develar grandes verdades. Pero no por el hecho de engordarnos teológicamente, de ver toda aquella condición, sino qué voy a hacer con esa verdad, de qué me va a servir esa verdad para realmente transformar mi vida. Por lo tanto, la cuestión está en buscar, en tener un conocimiento del creador de todas estas cosas para ver qué hay detrás. Y con ello entonces sacar mi condición. Eso es un 4, o son 4 las figuras que están allí. O eso es un 3. ¿Por qué? Porque quien la creó con ese concepto, y esto es así, la escribe. Igualmente con la figura pasada. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. ¿Cuál entonces es el asunto en descubrir la perspectiva? ¿Para qué? ¿Y cuáles son los escalones que vamos a ver? La semana pasada el Moreda Tiel hizo mención a varias citas. Y dentro de ellas hizo mucho hincapié en la introducción de este tema, del Revelando las Escrituras, en lo importante que es el conocimiento. Y vaya que es importante. Porque si nosotros no conocemos algo y de acuerdo queremos interactuar con ese algo en sentido general, nos va a ser muy difícil poder tener una relación de pacto, en este caso con esa persona, llámese, o con esa cosa, por ponerlo en sentido general. Por lo tanto, el conocimiento es básico, el conocimiento es vital para ello. De hecho, dicen las Escrituras en Juan 17:3, en esta versión, no sé si es la versión Código Real, dice, y esta es la vida eterna. O sea, está hablando de cosas trascendentales, no está hablando de la vida diaria, de la cosa normal, no, está hablando de una cosa trascendental que se llama la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, ¿cuál es? Que tengan una relación íntima contigo, y me gusta esta versión porque es lo que describe el conocer. De hecho, la palabra conocer en el hebreo implica una relación íntima y se visualiza o se ve como la relación de pareja entre un hombre y una mujer. Conocer. Es lo que habla de un conocimiento o de una relación íntima entre eso. Entonces, que te conozcan, o que conozcan al único Elohim verdadero y a Yehoshua HaMashiach a quien enviaste. Por lo tanto, la condición para saber quién tiene la razón en los ejemplos que hemos dado es conocer a nuestro Creador. Ahora, ¿cómo lo vamos a conocer? Porque resulta que tenemos que indagar, porque es mentira, no es bíblico, el hecho de que va a bajar una paloma como espíritu de santidad y nos va a colocar un chip en la cabeza, eso sería ideal, pero no lo vemos en las Escrituras. Vemos son personas, hombres y mujeres esforzados, que transmiten una cultura, que enseñan, y hombres y mujeres que se edifican en esas verdades y que la ponen en práctica. Eso es lo que vemos. Por lo tanto, la condición nuestra es de esforzarnos y una vez conocidas esas verdades, actuar de acuerdo a ellas. Decíamos que en Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido busca conocimiento. Un corazón lleno de entendimiento es alimentado por ese conocimiento, para poder develar y poder tener los criterios acertados de lo que es la verdad, de lo que se esconde detrás de tantas cosas. El problema es que tenemos un producto en las Escrituras, que es lo que estamos estudiando, que es un producto que viene tergiversado desde muchos años, y que además de eso le adicionamos una actitud en el cual yo digo, la Reina Valera 60 es prácticamente las tablas que Moisés mostró en Sinaí. Y de allí, bueno, coloco esa situación como inalterable, sin evaluar, sin ver que realmente es el producto de copias, de versiones, de situaciones, etcétera, 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 que van de un idioma a otro, de una cultura a otra, de un tiempo a otro, y que el producto final es un producto totalmente tergiversado o alterado del concepto original. Ahora, yo, teniendo un corazón entendido, tengo que buscar conocimiento, y esto contrasta mucho con los necios, que se alimentan de necedades. Entonces yo tengo que tener
apoyado en una cosa que me dio el Padre que se llama libre albedrío, escoger, seleccionar ese conocimiento, porque me va a ayudar a conocer al Padre, así de sencillo, a saber con quién estoy tratando. Y si obviamente quiero tener una relación de pacto con Él, yo tengo que conocer, yo tengo que conocerlo, yo no me puedo ir a oscuras. ¿Qué es lo que pasa en el común de las religiones? Y pudiera estar pasándonos a nosotros en muchos de los casos, en que queriendo tener una relación con el Padre, una relación de pacto con Él, yo lo quiero tener sin conocerlo. Y eso es sumamente complicado, eso es sumamente difícil. Entonces es como decir adivinar o digamos intentar hacer cosas a ver si la pego, y el Padre no juega con eso. No está en la condición de pacto que Él tiene. Ahora, nosotros tenemos como 3 niveles y es una cuestión muy básica. Hay un nivel de ignorancia por X o Y, somos ignorantes de muchas cosas de las Escrituras. Hay un nivel de conocimiento que es el nivel que rompe esta ignorancia, pero que no es suficiente. Por eso decía, el conocimiento es importante, pero no podemos quedarnos, conformarnos con ese nivel de conocimiento, porque nosotros no fuimos creados para ser bibliotecas ambulantes, para memorizar X cantidad de versículos y todo esto. Eso es bueno, pero tiene que tener un fin, un propósito. De hecho, la perspectiva hebrea hace hincapié, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en esa condición de por qué, para qué son estas cosas. Y además de ello, entonces, tenemos el nivel de ignorancia, el nivel de conocimiento, y de allí el nivel de revelación, que es el nivel de compromiso. Nosotros en esta serie vamos a estar trabajando mucho en este nivel, pero ojo, sabiendo que apunta a un nivel de revelación en el cual estamos trabajando en cada parashá, en cada disertación de los pastores, etcétera, etcétera, este nivel de revelación, con todas las herramientas que tenemos de la senda de los justos, de todo esto, para trabajar en ello. Pero ahora vamos a estar trabajando en ese escudriñar, en ese revelar esas escrituras, para que ese conocimiento tenga sentido y que nos sirva como herramienta para la revelación. Ahora, ¿qué es cada una de estas cosas en forma básica? La ignorancia responde a esta palabra o a esta frase, no lo sé. Y no lo sé puede ser que lo sé de manera tergiversada, de manera no adecuada, de manera incompleta, etcétera, etcétera. Tenemos que saber y entender que hay un grado de ignorancia en todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que partir de allí. Ahora, el grado de conocimiento tiene que ver con lo sé. Ya yo estoy acercándome a esta verdad. Y a través de ese conocimiento, de anhelar, como dice la misma palabra, yo he entendido, y buscar ese conocimiento, yo se va revelando en mí, se va mostrando en mí ese conocimiento. Ahora, ¿para qué? Para aceptarlo y ponerlo en práctica. Esa es la gran diferencia. Ahora, la mayoría de todos los que pretenden acercarse a un creador, a un Dios, están, luchando con todo esto. Porque esto es muy atrayente, sobre todo cuando descubrimos una perspectiva hebrea con una multitud de elementos allí que nutren, que son sumamente interesantes. Pareciera que nos atrapa esa condición de conocimiento, de saber más, y nos olvidamos que eso tiene una razón de ser, que esto es un escalón intermedio. Por lo tanto, estos 2 primeros escalones no son parte de mí, en el sentido de que no forman una condición de pertenencia. Lo que me pertenece, lo que me lleva a ser uno con el Eterno, es esa revelación, es poner en práctica, romper con la ignorancia, rompiéndolo a través del conocimiento y llevándolo a la puesta en práctica. Allí sí soy aceptado, sí me uno a esa condición. Felizmente vimos la reiteración que, por ejemplo, en las últimas intervenciones que ha hecho nuestro pastor Natán, precisamente ha hecho hincapié de parte del Eterno en eso, en tener ese conocimiento pero llevarlo a la práctica. Ahora, es lo que hemos visto hasta ahora, y lo que nos ha mostrado el propio Eterno a través de todo este tiempo y esa es una condición que se va a venir acrecentando, en el cual debemos evitar engordar conceptos y que no nos sirvan de nada.
y pudieran invitarnos a cualquier seminario y pudiéramos hacer excelentemente, pero nuestra vida personal, nuestra intimidad con el Eterno, ¿qué puesto ocupo yo en esa relación de pacto? Y ahí entonces es donde está el por qué y para qué me sirve todo este conocimiento. En el caso de lo que estamos estudiando, la perspectiva hebrea nos va a ayudar a develar toda esa verdad. Ahora, decíamos en la clase pasada en Mateo 22, 29, refiriéndose a un tema específico, como era la resurrección, Yehoshua habla y comenta y dice esto. Entonces respondiendo Yehoshua les dijo, estáis errando al ignorar las Escrituras. Ese es el nivel básico, el nivel de ignorancia. Y obviamente al ignorar las Escrituras, en el caso específico de la resurrección, están ignorando el poder de Adonai. O sea, la ignorancia de las Escrituras de alguna manera ofrece un bloqueo al poder de Adonai actuando en nosotros. Y no hay cosa más lamentable que tener esa condición de bloqueo de parte nuestra y aún sin saberlo. De manera que estamos respondiendo a una condición básica. Y entonces subimos a 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Adonai aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad, que también lo vimos la semana pasada. Hay un trazado en forma correcta que nos va a permitir llevarnos a lo genuino, a lo original, al concepto como fue preparado, concebido originalmente. Y de allí entonces apropiárnoslos y convertirlo en una forma de vida. No cosas tergiversadas, no cosas cambiadas, sino cosas más apegadas a la verdad. De allí entonces vemos que se cumple esa especie de escalón de ascenso. En cuanto partimos de la ignorancia, nos llenamos de conocimiento y llegamos al nivel de revelación. Pero con una cosa específica, con un firme propósito, que la misma palabra en Timoteo, 2 Timoteo 2:15, lo dice, estar en presencia del Eterno. Estar en la presencia del Eterno. No es que yo lo voy a hacer por una razón de conveniencia, porque quiero aprender más, no, porque quiero estar en la presencia del Eterno, porque quiero hacerme uno con Él. De allí entonces, esta condición importantísima de revisar estas escrituras para que sea una palabra revelada a través de la perspectiva correcta, de la perspectiva hebrea, porque no hay otra. Y no es porque nosotros querramos que sea así, es porque el Eterno lo hizo así. Si el Eterno hubiese hecho su trato con los chinos, bueno, estuviéramos hablando chino acá y estuviéramos comiendo en cada Kabbalah Shabbat arroz chino, si se quiere. Pero no lo hizo así. Lo hizo fue con un pueblo, el pueblo hebreo, a través de todas estas enseñanzas, y nosotros tenemos que aprender, nos guste o no, porque no es cuestión de gusto, es cuestión de que el Eterno lo hizo así, y si nosotros queremos tener una relación de pacto con Él, tenemos que aceptar las condiciones que Él coloca, no mis condiciones. Lamentablemente vemos posturas en muchos de nosotros, en el cual yo caprichosamente tengo una perspectiva particular e interpreto las Escrituras de modo que se adecue a una necesidad, a un sentimiento, a una inclinación que yo tengo por una u otra razón. Con eso tenemos que batallar. Y la primera batalla, repito, como siempre lo hemos dicho, es con nosotros mismos. Porque muchas veces eso es evidente, pero la mayoría de los casos no. Se hace muy solapadamente y no me estoy dando cuenta de que es mi interpretación, que es mi conocimiento que está imperando y que es mi condición la que está por encima de la condición del Eterno. Entonces, hablar de la perspectiva hebrea es hablar de la perspectiva correcta de ver las cosas como fueron diseñadas originalmente. Pero repito, con el propósito de acercarnos al Padre. Es una herramienta, no es un fin, no es un objetivo. Es una herramienta, no es un fin. El objetivo nuestro es estar en la presencia del Eterno. Ahí nada más, ahí nada más. El Moreda Tiel la semana pasada hizo un buen ejemplo de lo que es trazar correctamente las Escrituras. La herramienta para trazar correctamente las Escrituras es ver a través de una perspectiva hebrea. No hay otra forma de hacerlo, como dicen las Escrituras. Ahora, dentro de ello, podemos ver que esos elementos tienen que ver con una visión. Y ahí el ser humano, o en el desarrollo del ser humano, podemos hablar de una palabra que se llama percepción. Que nosotros hemos hecho algunos estudios con respecto a esa palabra de la percepción en cuanto a percibir cosas que están tanto dentro como fuera y sacar las conclusiones y tomar una decisión con respecto a eso que percibimos. El asunto es qué visión, qué lentes tenemos nosotros a la hora de revisar las Escrituras, porque tenemos un grave problema. Tenemos
un grave problema que tenemos que tener conciencia de ello. Porque para empezar, nosotros estamos a un tiempo, a muchos años que nos separan con los autores o en el momento cuando se escribieron estos libros. De hecho, entre el primer libro y el último libro de toda la Biblia, de todo el compendio bíblico, vale decir, dentro de Génesis hasta Apocalipsis, hay una cantidad de años enorme. Y dentro de toda esa cantidad de años hasta acá hay otra cantidad de años, muchas cantidades de años que puede haber cambiado, de hecho han cambiado ese nivel de percepción de cómo podemos ver esas escrituras. Además se le adiciona una lengua que no es la nuestra, una cultura que no es la nuestra, una geografía que no es la nuestra. Por lo tanto, hay muchos elementos allí que tenemos que tener conciencia de ellos y que sería muy irresponsable de nuestra parte llegar en el siglo XXI e interpretar cosas con mi concepto, cómo vemos cómo concebimos las cosas hoy, a elementos que han sido dichos, entregados hace muchos, muchos años, con otra geografía, en otro tiempo, con otra cultura, etcétera, etcétera. Ese es el grave problema. Entonces el problema es qué lentes estamos usando. Porque en la mayoría de los casos, y nosotros hemos aprendido mucho de eso y nos hemos cuidado mucho de esto, los lentes que se han usado para tener esa interpretación bíblica, por un lado pueden ser griegos, romanos, cristianos y muchas veces también humanistas. Y sobre todo este último, uno dice con un espíritu loable, es decir, con buenas intenciones, pero con buenas intenciones tergiversan y cambian todo el contenido bíblico. Entonces la idea, así sea muy humanista, que tenga mucho sentido, mucha lógica humana, es si no se apega al Eterno, simplemente la descartamos. Ahora, nosotros hemos venido luchando dentro de toda esta condición y apenas llevamos 6, 7 años estudiando bajo esta perspectiva y todavía podemos tener, porque no solamente se trata de palabras, se trata de actitudes, de forma de ver, apreciaciones griegas, apreciaciones romanas y obviamente apreciaciones de modo que el mundo cristiano en todas sus facetas, desde los católicos hasta todo lo que significa el pueblo evangélico, ha influido en nuestras vidas. Porque la mayoría de nosotros venimos de una cultura católica, por defecto, pero venimos. Y la mayoría de nosotros no nacimos, Baruch Hashem, por estos niños que tenemos en la Keilah, que cuando abrieron sus ojos, los que escucharon fue el Shema. Imagínate usted. Pero la mayoría de nosotros, no voy a decir la palabra, porque entonces me van a acribillar aquí y voy a caer. Los más adelantaditos, no nacimos oyendo el Shema. Muchas de las veces nacimos oyendo rosarios y cosas de eso. Sin embargo, allí también nos protegió el Eterno y Baruch Hashem que nos ha llevado por todo este transitar. Ahora, batallar con todas estas cosas, hay un elemento que se queda en muchas cosas en el subconsciente que de repente no nos estamos dando cuenta y que están allí. Pues tenemos que batallar con eso, con elementos que están presentes en nuestra vida y que tienen una figura o unas connotaciones greco-romanas. Obviamente, lo que más cercano tenemos, la mayoría de nosotros, son la perspectiva de modo cristiana, en la cual nosotros, cuántas satisfacciones y cuántas bendiciones, y que el Padre nos permitió transitar por pero que no es de todo la correcta, estuvimos cerca. Y ahora llegar y todas estas teñidas de humanidad, de humanismo, de buenas intenciones, de exaltar pues la figura del hombre en todo esto. Ahora tenemos la oportunidad de acercarnos más al Eterno teniendo la herramienta adecuada y aún así tenemos que batallar, porque dentro de esas herramientas también hay tergiversaciones que pueden estar alterando la condición que nos pudiera acercar a esa gran verdad. Ahora, dentro de ello tenemos entonces, como decía hace ratito, costumbres, tradiciones, culturas, intereses particulares, incluso comodidad. Me siento cómodo con esto que estoy aprendiendo, yo lo domino, y bueno, ¿para qué voy a inventar más? ¿Para qué voy a cambiar mi perspectiva? Oye, tengo intereses particulares, de repente tengo una congregación grande, tengo una condición de estabilidad y yo no voy a atentar contra ese status quo que tengo por cambiar mi perspectiva. Y entonces, porque toca los intereses. Y de allí cualquier cantidad de elementos que influyen en la forma como yo me estoy acercando a esas escrituras. ¿Qué lentes me estoy colocando? ¿Y qué condiciones voy a tener con esas percepciones para mi vida? Entonces voy a tener esa alimentación inadecuada, con los lentes inadecuados, me va a aportar una información que me va a servir a mí a tomar las decisiones. Imagínense ustedes qué decisiones voy a tomar. Baruch Hashem en su misericordia, y que muchas veces tomamos las decisiones equivocadas y el Padre, bueno, lleno de paciencia y todas estas cosas, nos corrige
y nos va llevando por el camino y nos va llevando a través de toda esa misericordia diaria que nos ofrece. Dice este doctor Mario Javier Savant, que es una persona muy versada históricamente, un judío, una cosa bien interesante, que dice, para que un cristiano, que es el entorno que más tenemos cerca en cuanto a todos estos lentes, dice, para que un cristiano sea profundamente cristiano, tiene que comprender profundamente el judaísmo, dice Mario Savant, judío, muy estudioso de la historia judía. Él dice otra frase en una de las conferencias, dice, yo aprendí a ser más judío leyendo y viendo el comportamiento de Yehoshua, o de Yeshua, como le dice él. Pero la perspectiva es judía. Ahora, cuando él dice, este Savant dice, para que un cristiano sea profundamente cristiano, tiene que ver, comprender profundamente el judaísmo, se va a llevar con una sorpresa. ¿Por qué? Porque la vuelta o el boomerang se le va a devolver. Porque cuando tenga una profundidad de conocimiento del judaísmo, precisamente le va a decir al cristianismo, eso no tiene sentido. Por lo tanto, eso es relativo para mi punto de vista. Yo empiezo a buscar la verdad, y la única verdad es a través de la perspectiva hebrea. Yo empiezo a descubrir que lo que me ha aportado, en este caso el cristianismo, no es del todo verdad. Por lo tanto, yo voy a llegar a un nivel en que voy a empezar a desechar y voy a quedarme con esto. Pero está el elemento del otro lado, porque está el otro extremo. Cuando yo empiezo a hurgar, a profundizar en el judaísmo, comienzo a ver todas esas verdades, todas esas condiciones, y de repente me olvido de Yehoshua y ¡pum! Caigo en otro extremo. Por lo tanto, es un equilibrio bien interesante. Y es un reto para nosotros que hemos elevado o que hemos, migrado de este ambiente y hemos estudiado profundamente o estamos intentando estudiar profundamente a través de la perspectiva hebrea, pero con el sumo cuidado que es a través de una perspectiva, de unos lentes que se llama Yehoshua HaMashiach. Porque si no podemos caernos en el otro lado. Yo no sé si me estoy explicando. Y eso para nosotros, porque es el rol que nos toca. Dice, bueno, pero es que ellos son así, pero son así porque es el rol de los hermanos judíos. Ellos tienen una razón histórica, profética en cuanto a su velo, pero nosotros no tenemos ese rol. Pero todos esos elementos nos los da la misma condición de tener la perspectiva correcta. Veamos, vamos a ver elementos o puntos de vista de personas versadas en la materia de diferentes ángulos para que lo vean. Dice uno de los teólogos cristianos suizos más influyentes del siglo XX, que se llama Karl Barth. Lo cita mucho gente que está dentro del mesianismo y todo esto desde la perspectiva hebrea. Citan mucho estos ejemplos. Y en este caso, este señor Karl Barth dice, la Biblia es un libro judío. La Biblia es un libro judío. Es imposible, dice él, entenderla. Es un teólogo cristiano que está en eso. Es imposible entenderla bien, excepto que nos acerquemos a ella apropiadamente. Que es, según el señor Barth, acercarnos a ella apropiadamente. En primer lugar, teniendo conciencia que es un libro judío. Y dice, la Biblia no hace sentido a nadie que no sea, al menos como rango mínimo, espiritualmente, un semita, dice su comentario. Este comentario en su época estremeció mucho a todo ese círculo cristiano y formó un polvorín, pero es una gran verdad. Veamos lo que dice este otro señor, el doctor Robert Lindsay, quien fundó, junto con el doctor David Flusser, la Escuela de Jerusalén de Investigación Sinóptica, y dice lo siguiente, ponga atención a esto. Es claro que el texto de los evangelios sinópticos se originó de una traducción griega de una biografía hebrea de Jesús, lo dice textualmente. Probablemente escrita por el Mateo de la tradición. Los materiales son muy hebraicos para haber sido originados en griego. La idea central de todos esos manuscritos, obviamente el Mateo ya tenemos las versiones en hebreo, los demás no las hay. Pero esos que no se han conseguido, evidencias cuyos originales obviamente son en hebreo, la idea central plasmada, aunque están en griego, la idea, la esencia que reposa ahí debajo, es totalmente hebrea. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen eruditos estudiosos que han visto la estructura de todas las oraciones, de todos los versículos. Solamente eso falta es buscar que el Señor, obviamente, en un tiempo corto, va a mostrar evidencias arqueológicas de que los originales todos fueron en hebreos.
cosa que no va a hacer falta para muchos, porque ya estamos por entendido que la condición era hebrea. Dice, los materiales son muy hebraicos para haber sido originados en griego. Fueron concebidos con una mentalidad hebrea, no con una mentalidad griega, aunque no existe evidencia escritural que están en hebreo. ¿Ok? Y dice, como muchos eruditos bíblicos incorrectamente han pensado. Felizmente, si usamos las herramientas correctas, podemos hoy volver a escuchar a Jesús como sus contemporáneos judíos del primer siglo lo escucharon. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque viendo la condición que acabamos de ver en la parashá, en donde Joseph, yo pudiera parafrasear eso y yo no quiero escuchar a San Napanea, yo quiero escuchar a Joseph, entre comillas. Yo quiero descubrir qué hay detrás de todo esto. Entonces, claro, esto obedece a una revolución histórica desde ese punto de vista, porque hay intereses, hay elementos que están allí que no quieren, que no desean, que no les conviene que eso se descubra. Pero al final la verdad está allí. Ahora nosotros debemos ser garantes de descubrir esa verdad. Pero no solamente por la satisfacción propia y por, sí sabemos esto, no, sino porque esa va a ser una herramienta que va a servir para mi crecimiento espiritual y yo repito e insisto, y no me voy a cansar de decirlo, para acercarnos más al Eterno. En una condición de ser mejor hijo, mejor padre, mejor siervo, todo lo que el Padre me ha dado como don para desarrollar todo un ministerio, lo que sea, todo esto, para elevar ese carácter de hijo. Ahí sí tiene sentido esa condición. En Juan 4:22, en una parte de ello dice, la salvación viene de los judíos, y la salvación incluye restauración, liberación y todo lo que eso conlleva, todo lo que eso es ese proceso que es como una especie de paquete. Todo eso, quieran o no, porque yo lo quiero, obviamente, viene de los judíos. Ahora, el doctor David Bivin, miembro de la Escuela de Jerusalén de Investigación Sinóptica, y el doctor Roy Bilsar Jr., han hablado del carácter hebreo de toda la Biblia en su libro, Entendiendo las palabras difíciles de Jesús, Nuevas visiones desde una perspectiva hebraica. Ese libro me llegó a mis manos una forma increíble, me lo regaló la hermana de Maracaibo, por ahí lo tengo. Y cuando yo lo vi muy interesante y después empecé a estudiar todas estas cosas, de hecho hago el comentario de esto, la hermana Ana, me lo regaló hace como 2 o 3 años. Y en el momento yo no le presté mucha atención, sino que después, por cuestiones de tiempo y tal, empecé a leerlo y es una traducción, pero está muy bien adecuada, en donde esencialmente se trata de ver esas palabras difíciles, porque no cuando se ubica a ese Jesús entre comillas, o se disfraza o se tergiversa en otra cultura, la dificultad obviamente aumenta. No se está viendo a ese emisario, a esa condición en su función como hijo del Eterno, sino que se va a hacer muy difícil evidenciar qué es lo que está detrás de todo esto. Entonces, él hace una especie de revisión de todo esto y formula este libro Entendiendo las palabras difíciles de Jesús, Nuevas visiones desde la perspectiva hebraica. Y ellos han explicado que la escritura consta de 2 grandes volúmenes. Y yo traté de resumir este comentario porque es muy extenso, para que se haga en forma más práctica, de la manera siguiente. Ellos dicen, bueno, está bien, se dividen las escrituras en 2 grandes volúmenes, primer pacto y nuevo pacto, y esto no es una sorpresa para uno. Y ellos analizan de forma muy meticulosa, muy técnica, muy adecuada, muy objetiva, el contenido de cada uno de estos volúmenes que llaman ellos. Y ellos dicen, el primer pacto tiene un 78% de una condición hebrea. Y el segundo pacto tiene una condición de un 22% que hacen el 100%. Todo el primer pacto está escrito, está hecho, está condicionado y está revelado en forma hebrea. Eso compone del 100% de las escrituras un 78% totalmente hebreo, quedando pendiente un 22% que lo forma el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, como quiera llamarlo, que forma el 22% del total de las escrituras, que forma un 100, dicen ellos, y parten de esa base. De hecho, ellos dicen que ese 78, como les dice, está escrito, ya evidenciado históricamente, todo científicamente, está en hebreo. Y este 22 son manuscritos griegos que no fueron los escritos originales, sino copias y traducciones.
El estudio que ellos hacen, obviamente no se centra acá porque esto ya está determinado. Son hebreos. El estudio que ellos hacen está acá, en este 22%. Porque obviamente es la plataforma que de este lado, en el cristianismo, precisamente, es donde se fundamentan esos escritos y se fundamenta toda la religión, toda la fe allí. Ahora, dentro de ese 22% ya dicen lo siguiente: todos los evangelios que contienen aproximadamente el 50% del Nuevo Testamento hasta Hechos 15 y al menos 3 cartas que son Primera de Pedro, Santiago o Jacobo y Hebreos, fueron escritos por judíos y para judíos. Dentro de ese 22% que está dentro de un contexto griego, esto es verdad y se puede evidenciar científicamente, históricamente y todas las pruebas que se tienen, en el cual el 50% del Nuevo Testamento, hasta Hechos 15, al menos 3 cartas, además, esas que nombré, son hechas por judíos y para judíos, lo cual eleva a toda una condición, a un 90%, el trasfondo hebraico del Nuevo Testamento. Pero ellos dicen más: el resto lo constituyen las cartas de Pablo, cuyas copias en griego nos han llegado por más de 5.000 manuscritos diferentes. Pero en dichas cartas tenemos no menos de 167 citas del Antiguo Testamento, anclajes que disparan hasta allá. Y nosotros lo hemos visto. En el pensamiento, en la cultura, en todo esto, vemos 167, no menos, muchas más, 167 citas del Antiguo Testamento, lo cual, si fuese retirado, elevaría a un 95% el total hebraico del Nuevo Testamento, dejando solamente un 5% con características griegas. Y fíjense entonces el desbalance que está creando. Y dicen más: pero si además de todo esto recordamos que ese 5% escrito en griego se estaba traduciendo y expresando en griego conceptos que mentalmente, que conceptualmente son hebreos, pues tiene como intención mostrar la verdad judía de la redención y de la salvación a una audiencia, que en este caso Baruch Hashem pudiéramos estar nosotros, no judía. Entonces el mensaje mismo, aunque vestido de griego, tiene un trasfondo hebraico que no debemos ignorar si queremos ser fieles al mensaje de la Biblia. Esto está, y mucha gente sabe esto, dentro del mundo católico, dentro del mundo evangélico, dentro de tal. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no terminan de que todas esas condiciones caigan por su propio peso y dar los pasos determinados? Eso me pone a mí y nos pone a todos nosotros con una responsabilidad enorme delante del Eterno, porque a nosotros se nos ha revelado esa verdad. Ahora yo me voy a llenar de orgullo, me voy a dar vanagloria, voy a echarme la de que sí sé y tal y que sí o no. Al contrario, lleno de humildad yo voy a ver por qué el Padre nos ha escogido a nosotros como parte de recibir esa revelación y cuál es el propósito que se esconde detrás de ello. Ese es el problema. Y por eso es la condición de este tema o de esta serie Revelando las Escrituras. Porque para algo tiene que servirnos, no solamente para descifrar los códigos bíblicos que pudieran estar allí. Por lo tanto, los lentes adecuados para ver esta verdad son los lentes hebreos. Son los lentes hebreos. Proféticamente, escrituralmente, científicamente, arqueológicamente, como lo quieran revisar. Son hebreos. Tanto los autores, que son los emisores, llevaron un mensaje y siguen llevando un mensaje a los receptores, y tanto uno como los otros fueron judíos en el sentido histórico. De hecho, es importante saber, como esta frase que dice el señor Daniel Hayin, un maestro de Biblia que es estudioso de historia, filosofía y hermenéutica judía, dice: la legitimidad de un documento no viene dada por vía de su destinatario, sino de su autor. El hecho de que quien recibe estos mensajes, esta verdad, pudiera tener cualquier cantidad de ideología, de pensamiento, no va a cambiar el origen o la esencia hebrea del mensaje. Y eso básicamente es entendible, pero lo irónico es que eso se ha creído. Lo creímos nosotros, sin saberlo. Porque nosotros, viniendo de una cultura greco-romana, tuvimos la osadía, sin saberlo obviamente, de poner en duda la legitimidad de quien lo creó. Ahora ya sabemos que no es así, pero hay muchos que saben esta verdad, y que lo que hace legítimo un documento no es quien lo lee, sino quien lo hace, quien lo emite, quien lo formula, quien lo elabora. Y en este caso lo elabora obviamente el Eterno con una mentalidad, con una perspectiva hebrea.
Si nosotros revisamos algunas escrituras, que ya obviamente hemos leído muchas veces, por ejemplo, veamos lo que dice uno de los más ilustres judíos del primer siglo. Me gusta esa forma de mostrarlo. En Romanos 3, 1 al 4, Pablo, por ejemplo, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Imagínense ustedes, lo ponen así como, oye, esos judíos si son hechones entonces. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha, en este caso, la circuncisión? Y él mismo dice muchas, en todos los sentidos. Primero, ciertamente, en que les fueron recomendados los oráculos de Adonai. Ellos fueron los receptores originales, y en otras versiones dicen la custodia de la Torá. En otras versiones dicen todo el legado de la revelación celestial. Le fue dado, le fueron encomendados. Es una encomienda. Aquí está este paquete. Yo te voy a delegar a ti para que tú tengas esa verdad y seas luz para las naciones. Eso fueron para los judíos, para el pueblo hebreo. Dice, pues que si algunos se negaron a creer, la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Adonai. La incredulidad del receptor va a herir o va a tergiversar la condición del autor de esa verdad. No, la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Adonai. De ninguna manera. Antes bien, siga siendo Elohim veraz. Aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Esas palabras a veces no son fáciles de entender ahora. Y en aquel contexto, en aquel momento tampoco. De hecho, las mismas escrituras dan evidencias de ello. Ahora, esto pudiera tener un tono de arrogancia. Me dice, oye, pero este es un pueblo que es superior, que es un pueblo que se la da de mucho porque ellos se acreditan esa condición de revelación para ellos. No, ellos simplemente fueron llamados por el Eterno. Por lo tanto, a la pregunta de qué es superioridad o responsabilidad, la respuesta es que tienen la responsabilidad y con ello tenemos la responsabilidad nosotros de hacerlo. Romanos 9, 2 al 5 dice que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, hebreos, judíos, dice, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas. Eso es responsabilidad. Esa es la nación sacerdotal, luz para las naciones. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mashiach, el cual es Adonai sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto lo está diciendo un judío. Obviamente aquí tenemos un llamado en cuanto a que Israel es responsable de instruir a los demás pueblos y es la nación sacerdotal que fue comisionada para hacer la luz a las naciones, pues ellos son los portadores y custodios de las Sagradas Escrituras. Por ello, para completar este gráfico que vimos en las láminas anteriores, en el cual hay un autor que vemos que son los emisores de ese mensaje, y hay un receptor que se llama Israel, y de allí este receptor se convierte a través de esa Torá en luz para las naciones. O sea, aquí tenemos entonces un instrumento, es un llamado que el pueblo de Israel ha recibido y que tiene que cumplir ese llamado, esa función. Ahora, si nosotros nos llamamos Israel, nosotros estamos dentro de esa responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir esa responsabilidad si estamos interpretando, estamos viendo o la actitud nuestra no es adecuada, no estamos viendo, no estamos recibiendo las Escrituras con la perspectiva correcta? Vamos a tener un grave problema en esa condición, en ese rol que nos toca. Dice Isaías 49:6, así dice así, cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Y aquí yo te pongo por luz de los gentiles para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Por lo tanto, tener la condición, la perspectiva hebrea tiene una función específica, ser luz para las naciones. Y allí entonces que todos como uno nos acerquemos a Hashem. Esa es la perspectiva, esa es la función, ese es el objetivo. No, la perspectiva hebrea, repito, no es un fin como tal, es una herramienta que nos da el Eterno para ese fin último de acercarnos con Él. Esta perspectiva hebrea podemos hablar de 3 elementos. Podemos estar hablando muchas cosas, muchos elementos de esto, pero básicamente estos 3 elementos son cruciales, que es la cultura, que es la acción y que es la función. Dentro de la cultura hay elementos como modismo, formas de hablar, comer, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a poner un solo ejemplo para que vean cómo
la condición de acercarnos a las Escrituras debe ser la hebrea, porque si no vamos a tergiversar todo. Dice, por ejemplo, Isaías, en la última parte del versículo 22 del capítulo 40, dice que extendió los cielos como un velo, refiriéndose a la obra de nuestro Padre, y cómo lo relaciona él a través de esa cultura que es hebrea, que extendió los cielos como velo, y dice al final, y los desplegó como una tienda que se habita. La condición de cultura es como Abraham, por ejemplo, y como esas tribus nómadas que habitaban en tiendas y que veían en su techo simplemente una lona, un cuero, una cosa, una cobertura que no era completamente, llena, sino que muchas veces pasaba la luz a través de orificios. Y esa luz en el día dejaba pasar rayos de sol que se asemejaban a un firmamento. Esa es parte de una cultura, de una vivencia, de una interrelación de ellos con su ambiente y su forma de vida. Ahora, no entender esa condición de vivir en tiendas y de ver esas figuras. De hecho, cuando usted ve el hebreo pictográfico, el original, lo que son figuras que se asemejan a faenas diarias. Por lo tanto, el pensamiento hebreo original está íntimamente ligado a un quehacer de un pueblo, de personas que están lidiando con un entorno. Y de allí esa condición de extender los cielos como un velo no es más, y uno pudiera elevarse espiritualmente y ver sí el firmamento y todo esto, pero él está viendo, es la figura de una carpa con unos huequitos que deja pasar la luz, nada más. Y podemos estar citando dentro de ese contexto cultural de la perspectiva hebrea muchísimos ejemplos, pero para que tengamos una idea. En la parte de la acción es que en la perspectiva hebrea las palabras abstractas no existen. Y ese es uno de los primeros problemas que tenemos, porque dentro de nuestro idioma o del idioma castellano, heredado muchas cosas, obviamente del latín, de su lengua y del mismo inglés y todas estas lenguas, abundan palabras abstractas. Estas palabras abstractas no se definen o no son percibidas por ninguno de los 5 sentidos. Resulta que dentro de la perspectiva hebrea, todas estas, las formas de expresión deben ser, por condición natural del Eterno, percibidas por alguno de los 5 sentidos, no por palabras abstractas. Y vamos a poner un ejemplo más adelante. Por lo tanto, la perspectiva hebrea me lleva a una acción que tiene que ver con una idea concreta, no con cosas abstractas. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que el amor es una cuestión abstracta. Ahora, si usted me habla de vínculo, si está hablando, y si dentro del vínculo me habla de un conocimiento que tiene que ver con abrazar, con apretar, con unidad, ya hay una acción y ya hay una idea concreta que pudiera asociar entonces a esa idea abstracta del amor. Por lo tanto, esa perspectiva hebrea tiene que ser medida a través de una cultura que tienen hechos específicos, entornos específicos, a través de una acción y no de palabras abstractas, y a través de un objetivo, de una función que nada tiene que ver con apariencia, sino más bien con cosas, por ejemplo, como el arca de Noé, como el Mishkan, en el cual le dice, mira, yo quiero que tú me hagas un arca de tal medida, de tal condición, de tal madera, de tal cosa, porque hay una función, hay tamaños específicos, hay materiales específicos para hacer una función específica. Y de la misma manera, por ejemplo, la construcción del Mishkan. Todo eso, si no ponemos atención a la perspectiva correcta, jamás vamos a poder dar en el clavo a lo que estaba pensando el Creador cuando nos está colocando en Sinaí todo lo que nos ha colocado a nosotros. Ese es un proceso. Quitarnos unos lentes y ponernos otros es un proceso que pudiera llevarnos para algunos años, otros meses, pero que al fin tenemos que hacerlo. Y en la medida que nosotros estamos quitándonos unos lentes y colocándonos a otros, se va elevando nuestro nivel de claridad, pero ojo, también se está elevando nuestro nivel de responsabilidad delante del Eterno. Porque al que más se le da, más se le demanda. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Eso no se trata de, oye, ahora sí sé esto y sí sé eso. No. Si te lo está dando el Eterno es porque te está demandando mucho más responsabilidad en todo lo que tengas que hacer delante de Él. ¿Okay? En toda tu devoción y todo esto. Pensamientos abstractos versus pensamientos concretos. Y ya con esto estoy terminando. Dice, por ejemplo, el Salmo 1.3, ¿será como árbol plantado? ¿El árbol es un pensamiento concreto? Claro que sí. Usted ve un árbol
ve cómo se nutre, ve cómo crece, ve cómo se va fortaleciendo, etcétera. Dice, junto a corrientes de agua, usted ve el agua. Esa es una cosa que se puede evidenciar. Y dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Y eso, esta parte del Salmo, en el Salmo 1, verso 3, es la esencia de una idea hebraica que está plasmada allí. Pero hay otras escrituras que no están, por las traducciones, por las versiones, no están completamente claras a la idea general de ese pensamiento concreto. Por ejemplo, el Salmo 103, 8. Misericordioso, clemente es Adonai, lento para la ira y grande en misericordia. Allí tenemos por lo menos 3 palabras que no son concretas, que no tienen revelación o no tienen ese asentamiento en ninguno de los sentidos. La misericordia, el hecho de ser clemente y la ira, por ejemplo. Son palabras que son abstractas. Y uno dice, ¿cómo vamos a entender esto bajo la perspectiva hebrea, siendo que no están en la condición de ser palabras concretas, sino son palabras abstractas? Cuando vamos entonces al hebreo, nos permite ver que esa condición, por ejemplo, de misericordia, de clemente y de ira, tiene su asentamiento en un pensamiento hebreo, por lo tanto, se refleja con ideas, con actos concretos a través de los sentidos. Fíjense, la palabra misericordioso viene del original rakhan, que tiene que ver con acariciar, pasar la mano, y eso tiene que ver con el sentido del tacto. Cuando uno revisa estas palabras y empieza a desmenuzar, esa viene de esta palabra que está en forma original o primitiva, es la palabra que da foco a todas las demás, que es acariciar, y es misericordia. Y si revisamos la otra, por ejemplo, clemente, su original es Hanan, y es doblar hacia un inferior. Una autoridad tiene el acto y se dobla y tiende la mano al que es inferior a él. Esto es un pensamiento occidental o greco-romano, que nos ha llegado en las traducciones. Esto es un pensamiento hebreo, que tiene que ver con hechos concretos. Y si vemos la ira, eso es un poquito más interesante, porque viene de la naf, que es respirar fuertemente. Tiene que ver con la nariz cuando se ensancha. Y eso es un pensamiento hebreo, que el que está bravo se mueve como un toro. Por lo tanto, todas esas condiciones, en cuanto a tenerlos como pensamiento greco-romano occidental, tienen su original en una acción. Imagínense ustedes, entonces, para entender este pensamiento por medio de ideas y condiciones abstractas que no tienen su asiento en una acción, en una visualización o intercambio a través de los sentidos, de los 5 sentidos de la persona, es sumamente complicado, porque da pie a muchas interpretaciones. Pero el Eterno, a través de esta perspectiva, lo puso muy sencillo. Apariencia versus descripción funcional. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Pencil. Ese es un lápiz. Ese lápiz en el pensamiento greco-romano se describe como es de color amarillo y mide cerca de 18 centímetros de largo, por ejemplo. Pero este mismo elemento en una descripción hebrea se describe de esta manera: escribo palabras con él. La diferencia conceptual, la diferencia de descripción es totalmente diferente. A esto el lápiz es la verdad. Y entonces nos estamos acercando con diferentes perspectivas para interpretar esta verdad. Y la primera pudiera ser válida, porque obviamente es de color amarillo y mide cerca de 18 centímetros. Pero resulta que quien hizo el lápiz no lo vio de esa manera. Por lo tanto, no es el hecho de lo que está allí, sino el hecho con qué propósito el que inventó esto lo hizo. ¿Qué quiso que nosotros pensáramos de ese elemento? Y ahí está el creador. Porque nos vamos a conseguir, y de hecho cuando vamos a empezar a estudiar a profundidad todos estos escrituras o versículos, la cual tienen esta condición. Mira, pero si lo estoy leyendo, eso es así. Ese lápiz amarillo tiene 18 centímetros. ¿Quién te va a decir que no? Sí, pero el concepto hebreo, la condición hebrea, no lo hizo de esa manera. Él resalta que él escribo palabras con él. Esto es lo que está planteado. Por lo tanto, ese pensamiento greco-romano está lleno de adjetivos que describen una apariencia. Y yo no estoy diciendo que eso no sea verdad. Ojo, eso pudiera estar dentro de la condición de una realidad que vemos, pero no es el pensamiento correcto de lo que pensó el Creador,
Porque el pensamiento o la descripción hebrea tiene mucho más que ver con verbos que van directamente a una función, a una actividad, a un actuar, que es el hincapié que está haciendo el hermano Baruch Hashem por ello, últimamente en sus intervenciones, el hermano Natán. Esa es la idea, la esencia. Tiene que ver con verbos, con acción, y eso nos va a permitir funciones para cumplir un objetivo. Lejos de tener esa apariencia que, repito, es real, es verdad, pero que no nos va a servir de mucho. Yo no sé si me estoy explicando. Esto tiene características funcionales, de buscar, de cumplir objetivos, de llevar a metas esto. Escribo palabras con él. Digo más, descripción cerrada y descripción abierta. Este fue un título que yo le di para describir otras cosas que estaban muy enredadas. A mí me pareció más práctico decirlo de esa manera. Y se lo voy a describir así. La cultura griega describe los objetos con relación al mismo objeto. Y yo le voy a explicar con el mismo ejemplo del lápiz. La cultura hebrea describe los objetos con relación al efecto que causa. Por ejemplo, este lápiz, como vimos en la lámina pasada, según el pensamiento greco-romano, es de color amarillo y mide tantos centímetros. Mientras que la descripción hebrea es escribo palabras con él. La primera describe el objeto con relación a él mismo. La segunda, que es el pensamiento hebreo, la descripción hebrea, describe el objeto con relación al efecto que este lápiz fue hecho o para cubrir la función o el objetivo para el cual fue creado. Va más allá de una descripción cerrada, sino que va más allá hacia el objetivo por el cual fue creado. Ese es el pensamiento hebreo. ¿Se fija entonces que es diferente? De hecho, el vocablo es, no existe en el Aleph Bet como tal. No existe. Porque conceptualmente o en su forma original no es concebido de tal manera, sino que se ve a través de una función, de una condición de funcionabilidad. Una descripción griega, por ejemplo, esta está muy buena. Adonai es amor. Repito, obviamente eso es una gran verdad, pero es una descripción griega. Describe a Elohim en relación a él mismo, pero una descripción hebrea de esa misma frase es Adonai me ama. Entonces cambia sustancialmente, porque se describe a Elohim en relación a quien va dirigida la acción. Entonces todos estos elementos nos van a ayudar a nosotros a tener la postura, la actitud adecuada para poder interpretar y para poder asumir una toma de decisiones en base a una verdad. ¿Me guste o no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que nosotros en los atrios teníamos esto, Adonai es amor. Pero cuando comenzamos a entrar en el lugar santo y mucho más a intimar con el Eterno en el lugar santísimo, se nos devela todo esto. Descubro que Adonai me abraza, me ama, quiere estar cerca de mí. Ese es un pensamiento hebreo. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Amén. ¿Cómo vemos esto? Ahí tenemos un grave problema. Porque al revés, ¿verdad? Mis pensamientos entonces no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Adonai. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Con qué asocia el Padre lo que dice este profeta? ¿O qué quiso decir el profeta que le transfirió o que le dio nuestro Padre? ¿A qué estaba anclado? ¿Por qué lo dice? Dice, como la lluvia y la nieve desciende de los cielos, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, producir y dar semilla, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra. Hermanos, estamos revelando las Escrituras. Y si nosotros intentamos revelar las Escrituras, que sea una revelación para nosotros, tenemos que verla con la postura, con los lentes correctos. Si no, no se va a revelar para nosotros. No se va a convertir en una revelación, en un camino, en un paso, en una senda de vida. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Es funcional, es acción, es objetivo para cumplir, no es descripción de apariencia, por mucha verdad o real que sea, sino cumplir un objetivo. Dice Proverbios 3, 17 y 18, esto me llena mucho de verdad, de pasión, todo esto cada vez en Shabbat escuchamos estas palabras: sus caminos son caminos de dulzura y todas sus sendas son de paz, son sendas de paz.
Es árbol de vida a los que echan mano de ella y los que la retienen son bendecidos. Son funciones, son acciones, son tomas de decisiones que tienen que ver con algo concreto. No son pensamientos abstractos. Esto obviamente no elimina o no disminuye la condición espiritual que está detrás de todo eso, sino que más bien convierte esa esfera espiritual, que es mucho más amplia que lo que vemos, la transmite en algo concreto, en algo que podemos nosotros evidenciar. Ese es el trabajo de esta perspectiva hebrea. Transferir esa condición espiritual grande, inmensa, con todas sus condiciones de leyes y todo, para que se conviertan en algo concreto, en algo que podamos ver. Y no al revés, no tratar de espiritualizar esto que tenemos abajo y imaginarnos cosas que el Padre no imaginó nunca, no trabajó nunca con ella. Amén.